a hacer un pequeño repaso de todo junto de la cultura clásica, pero vimos que Grecia partió siendo una civilización pequeña, ¿cierto? Que se desarrolló en polis, pero que lo que más queda de la antigua Grecia en el fondo es su cultura, su legado en la filosofía, en la política, en esta forma de pensar razonalmente, ¿ya? Eh, las matemáticas también, hubieron muchas personas que aportaron en el sentido intelectual. Y eso era también porque recordemos que Grecia es una de las civilizaciones que nace, digamos, como en la segunda o en la parte media de la antigüedad. Primero vimos Sumeria, vimos cercano a ellos los fenicios, los egipcios por parte del norte de África, ¿cierto? Y vimos que estas culturas eran muy antiguas, ¿cierto? Incluso los sumerios fueron, a ellos se les atribuye el primer sistema de escritura, por ejemplo. Y los griegos vienen un poco después de todo esto y son una mezcla de toda esta interacción que se llevaba a cabo en el mar Mediterráneo. Recordemos que el mar Mediterráneo es súper importante en el mundo antiguo, chiquillos. Todo lo que es la antigüedad, el mar Mediterráneo es, por decirlo así, eh, el lugar donde se conectaron todas las civilizaciones, ¿ya? Entonces Grecia, que se ubica en la península de los Balcanes y que hemos visto en las clases anteriores, es una cultura madre de Roma, por así decirlo. Recordemos que Grecia después ahí tiene un periodo de expansión donde fundan distintas colonias. Y una de esas colonias va a ser los principales pueblos originarios que van a dar origen a Roma. Nosotros cuando hablamos de Roma o de la antigua Roma, probablemente usted se le venga a su cabeza la imagen de un soldado romano, por ejemplo, ¿cierto? Con su casco, su ornamenta, ¿cierto? O si no, se le viene a la cabeza esta idea del emperador como con esta toga blanca, que es como una túnica, ¿cierto? Pero que solamente cubre así esta parte, ¿cierto? Y con esta corona de laureles. Bueno, ambas son ciertas, pero ambas imágenes que usted tiene en su mente sobre Roma son del periodo final de Roma, que es el periodo imperial, ¿ya? Lo que vamos a ver nosotros desde ahora es Roma, pero desde el punto de vista, desde lo más primitivo, desde que Roma es un pequeño pueblo, ¿ya? Pasando a ser una gran ciudad. Después de esa ciudad va a luchar contra las ciudades vecinas, ¿cierto? Y después va a luchar contra lo que más le rodea, y así va a ir expandiéndose. Y vamos a ver cómo esa expansión también le va costando muchas cosas, y también se va transformando en otra cosa Roma, llegando a ser un gran imperio. El concepto de imperio nace aquí, con Roma. Eh, yo di la clase anterior, hablamos, por ejemplo, de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno lo que él hizo fue como ir conquistando y en cada lugar colocaba un general y fundaba una ciudad. Eh, Alejandro Magno lo hacía casi como por deporte, ya no tenía una finalidad política, ideológica. De hecho, por eso es que no se le recuerda tanto, porque más allá de haber sido un excelente general y haber creado la forma de batalla que los mismos romanos van a utilizar, llamada la falange, más allá de eso, él no fue un gran aporte en lo político, en lo social, porque tenía ese afán de conquistar ciudades, ¿no? ¿Ya? Pero en Roma vamos a ver un cambio de esa mentalidad que va a pasar a ser una cosa de dominio, de querer adjudicar esos territorios a una entidad mayor, que es Roma, que es el imperio, ¿ya? El origen de Roma. La leyenda, hay dos tipos de origen, ¿ya? Vamos a leer ambos. Yo quiero que pongan atención, pero que por mientras copien solo el segundo, donde dice la historia, ¿ya? Un momento, que no me deja seleccionar. Ahí sí. Vamos a resaltarlo. Ahí está. Solo la segunda parte, por favor. Bien, la leyenda cuenta lo siguiente.
Al nacer los mellizos Rómulo y Remo, hijos de Marte, Marte es el dios de la guerra, ¿ya? Y de una hija de un poderoso rey latino, fueron arrojados al Tíber. El Tíber, vamos a ver más adelante, es el río que atraviesa la península itálica, ¿ya? Dentro de una canasta, siendo recogidos por una loba llamada Luperca, que los amamantó hasta que fueron hallados por un pastor cuya mujer los crió. Cuando fueron mayores, los mellizos restituyeron a su abuelo Numitor en el trono de Alba Longa y decidieron fundar como colonia de Alba Longa una ciudad en la ribera derecha del Tíber, donde fueron encontrados, ¿cierto? Y ser sus reyes. En una de las fuertes discusiones mantenidas entre los dos hermanos, Rómulo mató a Remo y en un acceso de ira y arrepintiéndose en el acto, decidió llamar a la ciudad Roma, en honor a su hermano que había matado. Era el 21 de abril del año 753. A ver, si analizamos esta historia, tenemos por primera parte sus protagonistas, que son Rómulo y Remo, ¿cierto? ¿Qué tenemos en común aquí con otras civilizaciones? Que ellos son hijos de Marte, es decir, que son hijos de un dios e hijos de un y también de una hija de un poderoso rey, de una Profe. princesa. Dígame. Ah, no, nada. Bueno, ellos son hijos de Marte, teniendo un origen divino, y también hijos de una princesa. Esta princesa se le adjudica que era una princesa griega, ¿ya? Esa es otra parte de la historia. La cosa, chiquillos, por favor, recordemos silenciar los micrófonos. No quiero tener que silenciar perpetuamente, porque considero que no es la idea. Profe, Dígame. ¿Medea era ¿Cómo? la princesa? ¿Medea? Sí, de hecho, Medea. Hija de un poderoso rey latino. Entonces tenemos dos personajes que son hijos de un dios y de una princesa. Tienen un origen noble, ¿cierto? De familia de prestigio, y además un origen divino. Ya ahí partimos con el elemento mitológico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces estas historias, chiquillos, y lo vamos a ver a lo largo de muchas historias de naciones, tratan de justificar el poder o se justifica el poder con un mito, con una mitología, con un origen divino, casi dando como una justificación de que la existencia de esa cultura, de esa civilización, es obra de Dios, por ejemplo. Sin ir más lejos, el mito cristiano que le adjudica la creación del mundo, la humanidad, los animales y todo, a esta entidad que nosotros llamamos Dios, ¿cierto? Los mitos justifican cosas naturales, cosas que son reales, pero desde un sentido metafórico, chiquillos. No estoy diciendo que sea verdad ni que sea mentira. Muy probable es que parte de esta historia sea muy real, ¿ya? Es muy probable que haya existido un personaje llamado Rómulo y Remo, que eran dos hermanos. Es muy probable, ¿ya? Pero de ahí a que fueran hijos efectivamente del dios Marte, que fueran amamantados por una loba, ya eso, como se diría coloquialmente, para darle color, ¿ya? Benja, te escucho. Tengo una duda. La bruja, o sea, Medea, ¿era verdad que era una bruja? Porque se decía que había practicado magia con una diosa, algo así. No conozco esa parte de la historia, Benja. O sea, la escuché alguna vez, pero la verdad, no la tengo clara en este momento. Lamento decepcionar. Me decepcionó profundamente. Bueno, seguimos. Qué mal día para tener un ídolo. Entonces, como decía, fueron criados por una loba para darle este sentido como de sobrevivencia, como este sentido de que son personas duras, ¿cierto? Y que también tenían este origen y al final terminan siendo reyes. Su hermano mata al otro y finalmente funda Roma en honor a él, ¿ya? Históricamente, lo que sí es certero y que se tiene precisión real, ¿ya?
es que Roma surgió como una pequeña aldea de pastores, ¿ya? Luego fueron ingresando los latinos y finalmente los invasores etruscos. Los latinos son los colonos griegos, chiquillos, los que fundaron la Magna Grecia, ¿ya? Entonces estamos hablando de que partió siendo probablemente una zona que era habitada por pequeños clanes, pastores, ¿cierto? Y posiblemente nómades, que al llegar estas colonias griegas empiezan a establecerse como ciudades y finalmente la invasión etrusca vendría a formar parte de la cultura romana. Es parecido a lo que pasa en Grecia, es parecido a lo que pasa en todas las grandes culturas. Tenemos un origen básico, ¿ya? Que después tiene como un boom intelectual, ¿cierto? Y que finalmente llega a esta otra civilización militarizada que lo invade y que a la vez, a través de esta mezcla entre lo militar y entre lo militar y lo intelectual, surgen estas grandes civilizaciones. Pasó con Grecia y va a pasar también con Roma. Bien, ¿dónde se ubica Roma? Roma es la capital actual de Italia, ¿cierto? Por ende ya podemos sacar un poco cuenta dónde se ubica. Si vemos el mapa, acá tenemos parte del mar Mediterráneo, más al este está Grecia, ¿cierto? Y acá es lo que se le conoce como la bota de Italia, ¿cierto? Que hoy en día vendría siendo el país italiano, efectivamente, es donde se ubica Roma, justamente en el centro, ¿ya? Ahí se va a ubicar esta ciudad, que va a ser el origen de este gran imperio de la antigüedad. Situada en el centro de la península itálica, en la región del Lacio, a ambas orillas del río Tíber, a unos 20 kilómetros de la desembocadura del mar Tirreno. Esta parte del mar Mediterráneo se le conoce como el mar Tirreno. No nos confundamos, todo es mar Mediterráneo, solamente que está dividido en pequeñas partes. Entonces, lo que tiene que ir en su cuaderno ahora inmediatamente es esto, que está situada en la península itálica, a orillas del Tíber y cerca del mar. Dígame, ¿lo escucho? Soy yo, Angélica. Quería decir Algo. para que los niños tengan más claro que este es el continente europeo y que está Muchas rodeado gracias. por el mar Mediterráneo, la bota itálica, para que ellos Sí, se puedan ubicar mejor en el mapa. sí, muy bien la acotación. Recordemos que esta Oiga, parte profe, es Europa, ya la actual Europa. Dígame. ¿podría volver un poquito atrás? Ya, un poquitito. Ahí, mira, ahí se ve todo lo que había que copiar. Muy buena acotación eso de que queda en Europa, porque recordemos que el mar Mediterráneo, por ejemplo, Egipto también tenía su desembocadura al mar Mediterráneo. Y los romanos van a perpetuar incluso su expansión territorial a través de este mar Mediterráneo. Ellos lo van a llegar a llamar incluso como el Mare Nostrum, el mar nuestro. Entonces van a dominar incluso 3 continentes, Europa, África y Asia, que son los lugares donde se puede acceder desde este mar. También van a expandirse por todo lo que es Europa. Incluso van a llegar acá, a estas islas que se ven aquí grandes, son las islas del Reino Unido, donde está Inglaterra, Escocia, Irlanda. Bien, esta parte prefiero que me pongan atención y que vayan leyendo también, ya más que copiarlo. Lo que me van a copiar aquí es esta parte de aquí abajito, sobre los pater familia, porque los pater familia van a ser la base del poder romano, van a ser de cierta forma los personajes que van a tener el poder en esta civilización y se van a transformar en los protagonistas de la primera etapa, ¿ya? En la sociedad antigua, tanto Grecia como Roma, la primera división se establece entre hombres libres y los esclavos, ¿ya? Recordemos eso. Tanto griegos como romanos existía esta condición de la libertad y de la esclavitud. El esclavo pierde todos sus derechos y está condenado a cumplir servidumbre, ¿ya? Entre los hombres libres se produce la siguiente división,
que son los ciudadanos y no ciudadanos. Recordemos que la mujer, por ejemplo, no formaba parte del grupo ciudadano, ni mujeres ni niños, tampoco extranjeros. Ojo ahí. Entonces los ciudadanos solamente vendrían siendo los hombres, ¿ya? Donde los clientes tenían que soportar un trato humillante era en la mesa de su señor. Les sirven el pan duro y mohoso que encuentran. Beben en vasos de barro y casi siempre rotos. Los esclavos no les hacen ni caso, y encima tienen que aguantar las burlas del señor y sus invitados. Bueno, ahí mostraba un poco cómo este trato, ¿ya? Era una sociedad que, como toda sociedad antigua, discriminaba. Y discriminaba sobre todo por este tema de género, y no solo de género, sino también de posesión de tierras. El prestigio estaba en ¿dónde? En que tu familia fuera más antigua y que también poseyera tierras, ¿ya? Si tú no poseías tierras, te transformabas en un cliente, que era un ciudadano de segunda mano, que era un pequeño comerciante, quizás un guerrero, un mercenario, un artesano, ¿ya? Pero los que sí eran parte de estas familias de prestigio, y que además eran el hombre, ¿cierto?, de la familia, de esta casa, era el pater familia, ¿ya? ¿Qué era el pater familia? Era la máxima autoridad familiar, el poder con el poder político, religioso y militar. Era responsable de la vida de todos los integrantes de la familia. Si nosotros retrocediéramos en el tiempo, su abuelo, si usted vive con su abuelo, sería el pater familia, o su papá, si es que vive con su papá, vendría siendo el pater familia. A lo que voy es que el hombre más viejo, ¿cierto?, vendría siendo este líder social dentro del hogar, ¿ya? Él representaba la casa, nadie más, él cuidaba a los demás. ¿Los otros eran parte de esta casa y de los privilegios? Sí, pero él era el que, digamos, sacaba la voz, representaba políticamente todo. El pater familia. Bien, seguimos. Detallando un poco las clases sociales. Dígame. ¿Puedo retroceder un poco atrás, que no puedo copiar la ubicación de Roma? No puedo estar retrocediendo a cada rato. Por favor, les pido que copien rápido, y si no alcanzan, recuerden que están los videos, después se suben, ¿ya? Tampoco caigamos en la desesperación. ¿Sabéis dónde queda Italia? ¿Sabéis dónde queda Italia? Ya, por favor, silencio. Italia, ahí busca eso de Roma, mira. Gracias, capitán Obvio. Bien. Seguimos. Luego de esto, recordemos, por favor, hago hincapié antes de continuar con la clase. Traten de copiar rápido, no pierdan tiempo, porque harta materia, una pura vez en la semana que nos vemos. ¿Y cómo se llama? Recordemos también, no caigamos en la desesperación que yo subo el video de la clase después, ¿ya? Entonces ahí cuando usted puede acceder y copiar lo que falta. Por eso también póngame atención. Bien, las clases sociales, ya veníamos hablando de este tema del trato social. Hablamos de los primeros, ¿cierto? Que son los pater familia. Y toda esta clase social que rodea al pater familia vendrían siendo los patricios, ¿ya? Los patricios eran descendientes de los primitivos pobladores, las primeras familias, ¿ya? Los más antiguos. Eran los únicos admitidos en el Senado y también monopolizaban los altos cargos del Estado, las más elevadas jerarquías sacerdotales y la posesión de los terrenos públicos. Es decir, chiquillos, ¿qué van a escribir en su cuaderno? Que estos muchachos eran las familias más antiguas, ¿cierto? Descendientes de los primeros pobladores. ¿Qué más? Eran los únicos admitidos en el Senado, y no tiene para qué copiar que, por ejemplo, tenían todo esto, sino que usted va a colocar que solo ellos podían acceder y controlar lo militar, lo religioso y lo político, ¿cierto? Entonces los patricios tienen este poder militar, religioso y político. Luego viene el ciudadano de segunda clase, ¿cierto? Que vendría siendo los plebeyos. Los plebeyos provenían de civilizaciones conquistadas,
¿Podían ser antiguas? Sí, pero eran poblaciones que eran conquistadas, ¿ya? Y de extranjeros que hacían su vida en Roma. Recordemos que cuando Roma va creciendo va a ir llegando mucha gente desde afuera. Pero estas personas nunca van a poder acceder, a pesar de que son libres, no son esclavos, no pueden acceder ni al poder político, ni a cargos religiosos, ni tampoco a cargos militares. Sí peleaban en un ejército romano, y muchas veces va a pasar que va a haber plebeyos que van a ser guerreros tan talentosos que los van a nombrar generales, y eso cuando ya pasan a ser un cargo del ejército, se transforman en patricios. Pero eso va a pasar después, ¿ya? En primera instancia quiero que entendamos la división clara. Los plebeyos eran libres pero carecían de influencia política. Estaba prohibido el matrimonio entre los individuos de una y otra clase. Esto se copia. Los plebeyos no podían casarse con patricios, estaba absolutamente prohibido, ¿ya? Plebeyos con plebeyos, patricios con patricios. Y finalmente está el último eslabón, que yo siempre digo no, está al final, pero no es el menos importante. Si no fuera por los esclavos, no habrían monumentos. Si no fueran por los esclavos, no habrían acueductos. Si no fuera por los esclavos, no habrían templos, ¿ya? Los esclavos son la gran mano de obra de la antigüedad, no fueron los extraterrestres, nos hacen creer que fueron los extraterrestres para que no tomemos conciencia de las atrocidades históricas de la humanidad. A mí me encantaría que hubieran sido los extraterrestres, pero no. Detrás de todos esos monumentos hay mucho sufrimiento, mucha sangre, mucha injusticia, ¿ya? Los esclavos y los extranjeros no tenían derechos y eran tratados como objetos, ¿ya? Si yo llegaba a Roma, no podía llegar esperando ser famoso ni que me trataran bien. Yo llegaba a suplicar un puesto prácticamente dentro de esta gran ciudad, ¿ya? Y aún peor si eras extranjera, o sea, mujer. O sea, aquí hay que hablar, siempre va a ser peor en la antigüedad ser mujer, lamentablemente, ¿ya? Extranjera, plebeya o patricia, no podía acceder tampoco al poder político, religioso ni militar. Todo esto lo dominaban los hombres, ¿ya? El sacerdote, el senador, el rey, el soldado, el general. No hay en esta época. Chiquillo, el tema del machismo ha sido fuerte y de hecho yo creo que es porque tanto Grecia como Roma son culturas muy machistas. Y yo creo que desde ahí nace todo este dejo de machismo que domina hasta, bueno, yo sé que hoy en día hay todo un movimiento feminista y todo, pero sin ir más lejos, y no es por exagerar, la mujer acá en Chile puede votar recién desde fines de la década de los 40. O sea, ni siquiera son 100 años. Yo sé que ustedes van a decir, bueno, profe, pero son 100 años. Pero recordemos que esto pasó hace 2500 años atrás. Y recién después de eso, de todo ese tiempo, se ha dejado todo este machismo estructurizado, normalizado dentro de la sociedad. Nosotros somos herederos directos de estas culturas. Porque si bien en nuestra sangre corre sangre indígena, mapuche, ¿cierto? O aymara o diaguita, ¿cierto? Nosotros fuimos dominados por una cultura que era heredera de todo esto. Por eso nosotros, los romanos van a inventar la Iglesia Católica, chicos, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, por eso estudiamos estas culturas, porque también son parte de nuestra historia. Bien, la economía romana. La base de la economía romana era el sector agrícola y ganadero. Partieron siendo una zona, una ciudad, una civilización que trabajaba mucho el tema de la tierra, ya tanto animales como productos de la tierra misma, ya agrícolas. ¿Por qué? Porque la península itálica, si hacemos memoria, recordamos el mapa, era un lugar rodeado de mar, ¿cierto? Con sus ríos, una zona bastante amigable para el desarrollo de la vida, ¿ya?
La base de la economía romana era el sector agrícola y ganadero. Los romanos consideraban que la tierra formaba parte del ager publicus, que en su mayor parte era propiedad del Senado, ¿ya? Que se desprendía como pago de determinadas personas que habían hecho algo a este. Traduzco. Lo que quiere decir aquí es que el poder de la tierra, o sea, la tierra pertenecía al, como dice ahí, ager publicus, que en el fondo era la propiedad pública, y la propiedad pública pertenecía a su vez, en este tiempo, a los senadores. Entonces, yo, al ser un cliente, por ejemplo, llegaba a Roma y decía, hoy vengo de, no sé, desde Mesopotamia aquí, y me gustaría aquí trabajar la tierra, y lo que yo buscaba en el fondo era un patricio que me apoyara y que me concediera trabajar una porción de su tierra, ¿ya? Entonces lo que yo hacía era trabajar esa porción de su tierra, y después yo le pagaba un tributo a él, solo porque él me permitía vivir y trabajar ese sector, ¿ya? De esa forma funcionaba. Es parecido a lo que pasa en la colonia, es lo que parecido a lo que va a pasar en el feudalismo, pero a menor escala, ¿ya? Lo que vamos a ver en Roma van a ser 3 etapas, ¿ya? La monarquía, que va a ser la primera, que estamos hablando aproximadamente entre el 753 a.C. hasta el 509 a.C., y después pasa esta época que se llama la República. Ahí hay un enredo bien loco político, porque aquí es la época donde Roma empieza a expandirse hacia Asia, a expandirse hacia Europa, hacia el norte de Europa, digo, y a expandirse incluso hasta África, ¿ya? Y es justamente el fin de esa expansión primaria es la que da el paso al imperio, en el 27 a.C., con César Augusto, que vendría siendo el primer emperador de Roma, ¿ya? Luego en el 395 después de Cristo, ¿ya? O sea, Roma va a durar como un imperio aproximadamente unos 400 años, que no es menor, chiquillo, ¿ya? Son 400 años, casi medio siglo, casi medio milenio. Por eso es que esta civilización es tan importante. Ahí dice invasiones, y lo que va a empezar a pasar es que Roma va a ser tan grande que no va a poder sostenerse a sí misma. Entonces va a empezar a flaquear en ciertos puntos y va a recibir ataques constantes de invasiones de distintos grupos y distintas clanes y distintas tribus que se les van a llamar bárbaros, ¿ya? Pero son de distinta índole, de distinto tipo, de distintos lugares. No es que sea un puro país atacando a Roma, ¿ya? Son que Roma ya va a debilitarse tanto que lo van a atacar de distintos lugares. Bien, esta es la primera etapa y me interesa que sigamos con esto, ya para que vamos en orden. La monarquía se ubica aproximadamente entre el 753 y el 509 a.C. Por favor, copien chiquillos. El periodo de la monarquía romana se mueve entre la leyenda y la realidad, ¿cierto? Al principio partimos analizando cómo se funda Roma y que tiene esta parte realista de que efectivamente Roma era una ciudad de pastores, después invadida, que después pasó esto, pero que tampoco se sabe si era verdad o no, ¿ya? Y se mueve, como dice aquí, entre la realidad y la leyenda. Según lo que se cuenta la leyenda, tampoco se tiene registro. Y lo que pasa, chiquillos, es que en esta época Roma todavía no tienen registro de escritura, ¿ya? Por eso es que no se tiene una certeza histórica real de que esto haya sido así. Según la tradición, fueron 7 los reyes de Roma. Rómulo, el primero, ¿cierto? Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Pricio, Servio Tulio, y finalmente el último, que fue Tarquino el Soberbio, ¿ya? Acá hay algo importante, porque dice que los primeros fueron de origen latino sabino,
que eran en el fondo las primeras tribus. Pero después, cuando llegaron los etruscos, llegaron los precisamente tarquinos, ¿cierto? Cambió un poco la mano de la monarquía y empezó a ser un reino un poco más agresivo, con leyes bastante castigadoras ya, y en el fondo eso va a llevar a cabo que Tarquino el Soberbio haya sido el último rey. De hecho, a Tarquino no sé si lo expulsan o lo matan, pero él no va a terminar su reinado bien, ¿ya? Ahí va a haber una especie de revelación por parte de las otras familias hacia el rey. No va a ser una revuelta popular como normalmente nosotros podemos asociar fenómenos como este, sino que va a ser que las familias, las otras familias, van a terminar echando a este rey, y después se va a establecer todo esto que se llama como la república, que en el fondo es el dominio de todas las familias juntas, ¿ya? Esta es parte de la historia legendaria, que habla un poco de la invasión de los etruscos, ¿ya? El rapto de las Sabinas, ¿ya? El rapto de las mujeres sabinas provocó una guerra entre latinos y sabinos. La intervención de las mujeres sabinas, ya convertidas en esposos de sus captores, que se interpusieron entre ambos bandos, logró detener la guerra. Lo que va a pasar aquí, entre toda esta gente peleando a popín pelado, es que en el fondo nos trata de justificar esta mezcla de culturas, ¿ya? Por eso es que se habla un poco de leyenda. Es un poco increíble pensar que llegaron las mujeres y dividieron la batalla y pararon de pelear. Probablemente sea el resumen metafórico de lo que realmente pasó, ¿cierto? Y que en el fondo Profe, es normal que disculpe por van interrumpirlo, pero creciendo. podría bajar el Estoy hablando, micrófono que me está rompiendo los oídos. Jeje. permiso. En el fondo, entonces, lo que van a tratar de justificar con esto es este fenómeno de que cuando dos culturas crecen, chocan y se mezclan en todo sentido, ya sea en el mal sentido, como guerras y dominación, y también en el sentido de que hay mestizaje, o por decirlo así, hay reproducción, ya, qué manera más biológica de decirlo, pero tienen hijos pues, entre distintas culturas, y finalmente eso va provocando que estas nuevas generaciones se mezclen. Nosotros mismos somos parte de un fenómeno parecido. La mezcla entre la cultura europea y la cultura indígena da el origen a la cultura criolla o cultura latina, americana, como le quieran llamar, que en el fondo somos nosotros, por ejemplo, ¿ya? Bien, aquí hay una muestra un poco de cómo vendría siendo esta Roma primitiva con estos pueblos de pastores, ¿ya? Eh, Ahí podemos ver unas chocitas muy simples, ¿ya? Y de esa forma se vivía de la tierra y de los animales. No era una cosa que Roma no partió siendo estos grandes templos, ni estos señores vestidos de toga, ni estos grandes soldados con armadura, ni nada de eso. ¿Quién iba a opinar delante que se puso a interrumpir? Porque sí, nomás. Ahora, por favor, si quiere, puede opinar. Profe, el micrófono lo tiene. ¿Muy lejos? ¿Me escucho despacio? Ya me voy a acercar entonces al computador. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Voy a cambiarme de micrófono al de la cámara. A ver si se arregla un poco. Ahí sí, a lo mejor. Bien. ¿Cómo era la sociedad durante la monarquía? ¿Cómo vivían los romanos de la monarquía? La familia, ¿cierto? Era el núcleo familiar. De aquí, de hecho, desde los romanos nace el concepto de la familia que nosotros tenemos actualmente. Y no solo de la familia, sino también del hogar. La palabra hogar, si usted hace un análisis rápido, muy rápido, se parece a la palabra hoguera. ¿Saben lo que es una hoguera? Que es este lugar donde se hace fuego, ¿cierto? Como Una fogata. como una fogata, claro. Lo que pasa es que los romanos tenían una tradición, esto estoy hablando de los romanos, de los paterfamilias, ya de los romanos que tenían casa, no que vivían en choza. Los romanos tenían una tradición que era el fuego del hogar, ¿ya? Y que siempre se mantenía prendido.
era una llama, una antorcha, por así decirlo, que se ubicaba quizá en el centro de la casa, en un lugar más ceremonial, y que siempre se mantenía prendido y que en el fondo simbolizaba que el espíritu de esa familia estaba bien, ¿ya? Si se acababa el fuego del hogar, era probable de esperar, ojo que los romanos son muy supersticiosos, era muy probable de esperar tragedias para tu familia, ¿ya? Entonces ahí nace esta palabra hogar, de esto del calor. Pensamos inmediatamente cuando hablamos de hogar, pensamos en el calor, en la casita, ¿cierto? En lo bonito que es llegar a la casa después del colegio, en lo aburrido que estamos en la casita ahora. Bien. La familia, bueno, y como dice, la familia era el núcleo de la sociedad y el gobierno del pater familias. El pater familias era este hombre mayor de la casa, ¿ya? Eh, la familia estaba formada por parientes consanguíneos, pero también por esclavos y clientes. Estaban la familia, por así decirlo, por ejemplo, nombres como Julio, Claudio, Marcelo, son nombres de familia romana, ¿ya? Entonces estaban los claudianos, por ejemplo, y los claudianos era papá Claudio, hijo Claudio, mamá Claudia, hija Claudia, ¿cierto? Que vendrían siendo los patricios. El pater familia vendría siendo papá Claudio, ¿ya? Y ellos son el centro de la familia. Pero además, ellos poseían gran porción de tierra, ¿ya? Así funcionaba Roma. Ellos vivían en su casa grande, bonita, con el fuego calentito todo el día, ¿cierto? Que se le llamaba la villa. Ellos vivían ahí y alrededor de su casa, en los territorios que ellos dominaban, estaban estas chocitas, donde vivían los clientes, ¿cierto? Que trabajaban esa tierra para ellos. Trabajaban la tierra, construían y a ellos le daban una porción. Ellos vivían del trabajo de los clientes. Y finalmente estaban los esclavos, que por lo general se utilizaban para la servidumbre en la casa, por ejemplo, para hacer el aseo, para prepararte la ducha, para, no sé, pues, arreglar algo, trabajo forzado también, atrocidades, caprichos y todas esas cosas, ¿ya? No todas las familias yo creo que deben haber sido unos desgraciados con sus esclavos y sus clientes, ¿ya? Aunque obviamente siempre nosotros lo quedamos con lo morboso, ¿cierto? Y qué es lo que muestran en la película, qué es lo que muestran en las series, la parte fea, los romanos eran súper malos, súper locos, trataban súper mal a la gente. Pero no, chiquillos, no creo que todos hayan sido así, ¿ya? Los romanos son como los nazis de la antigüedad. Todo porque mataron a Cristo, entonces quedaron con ese estigma de ser malos, malos, malos. La familia estaba formada por parientes consanguíneos y también por esclavos y clientes, ¿cierto? Ahí ya hablamos un poquito cómo se relacionaban entre sí. Varias familias descendientes de un antepasado común formaban una gens, ¿cierto? Esta gens, que yo le llamaba, era esta forma de nombre de pila. Por ejemplo, Julio César, su nombre es César, pero su apellido es Julio. Y los romanos se ponían el apellido antes, ¿ya? No siempre las personas no siempre se han llamado como nos llamamos nosotros ahora, que por ejemplo yo me llamo Mateo Soriano porque mi papá es Soriano, mi abuelo es Soriano, y el apellido va después, y después va el apellido de la mamá. No, los romanos primero que nada no tenían apellido materno, ¿ya? Segundo, ellos llevaban primero su apellido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el primer emperador de Roma se llamaba Julio César Augusto, ¿ya? Pero él en un momento se llamaba Octavio César, ¿ya? Entonces, él lo que pasa es que se llama Julio porque es de la familia juliana, ¿ya? Se llama César porque es el rey, y Augusto porque también va a ser la autoridad religiosa. Entonces, primero iban sus títulos y después su nombre. ¿Se va entendiendo?
apellido, títulos, nombre. Es una cosa súper loca. Entonces, por ejemplo, no sé, pues yo me llamaría Soriano Profesor Mateo, por ejemplo. ¿Se va entendiendo la cosa? Así se llamaban los romanos. Entonces siempre el apellido es muy importante. Va a haber gente que no tiene gens, que no tiene apellido, ¿ya? Se van a llamar, no sé, po, Juanito solamente. En cambio, por Juanito. ejemplo, parece que esto no tiene nada que ver con la materia, pero por ejemplo los árabes se llamaban el nombre y el lugar de donde vienen. Por eso nosotros conocemos a Jesús. Jesús no tiene apellido. ¿Cómo conocemos a Jesús? Como Jesús de Nazaret. Porque él en árabe probablemente se llama así. No sé cómo se dirá Jesús de Nazaret en árabe. Pero es por eso, porque el apellido de los árabes Al-Ahad. antiguos era el lugar de donde venía. No, caballero, no sea ignorante, ¿ya? Primero que nada, Jesús era judío, no era musulmán. Y los musulmanes surgen durante la Edad Media. Por cosas como esta, tengo que silenciar obligadamente a los demás. Bien, Rómulo dividió a los primeros habitantes en 3 tribus, los Ramnes, los Ticios y los Lúceres, ¿ya? Los cuales se subdividían en 30 curias, ¿ya? Que eran esta división administrativa y formas de gobernar en cuanto al territorio. No vamos a andar mucho en eso porque es tedioso y en el fondo no es tan importante, ¿ya? Lo que sí es importante entender que Rómulo fue el que dividió esta sociedad y estableció que existían patricios y plebeyos. Eso se va a copiar, chiquillos, ¿ya? Ya hablamos quién eran los patricios, ya hablamos quién eran los plebeyos, los clientes y cómo funcionaban también los esclavos. Pero fue Rómulo, ¿ya? Si usted tiene capacidad de resumir, va a escribir en su cuaderno, Rómulo creó el sistema de clases sociales romanas. Y eso es todo. Hay que aprender, chiquillos, a ir sintetizando la información e ir tomando apuntes de lo más importante. Y no siempre los apuntes están literales en la pizarra, chiquillos. ¿Ya? A veces los apuntes pueden estar lo que yo voy hablando. Escriben algo que yo digo, ¿ya? Por ejemplo. Bien, seguimos. Instituciones durante la monarquía. Esto también se copia. Las instituciones van a ser el rey, obviamente que es el más importante, ¿ya? Va a estar el Senado, que van a ser el Senado en esta época va a funcionar como un consejo del rey. ¿Quiénes conformaba el Senado? Los pater familias, ¿cierto? De las familias más importantes. Y después estaba la Asamblea del Pueblo. Ahí podían participar principalmente los militares menores y también algunos clientes que se hacían un poquito más de riqueza, ¿ya? Por ejemplo, van a haber artesanos que van a ganar buena cantidad de dinero, que van a poder participar, opinar solamente, pero ellas no tomaban la decisión, ¿ya? Esta asamblea era casi como para consultar, para escuchar a los demás y decir, bueno, la gente piensa esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero en ningún momento era como, oye, ellos quieren eso, hagámoslo al tiro. No, no. No funciona así en Roma y no funciona así ahora tampoco. Bien, copiaron eso, ¿cierto? Las instituciones. Sí. ¿Quién era el rey? Esto no lo copien, ya pónganme atención nomás. ¿Qué hacía el rey? El rey, también conocido como imperium o imperator, le decían, ¿cierto? Tenía el poder religioso, militar y jurídico, ¿ya? Él era el máximo sacerdote, era el máximo general, también era el máximo juez, porque él sentenciaba las leyes, y también era la máxima autoridad política. Tenía todo concentrado en él. Elegido por el pueblo entre las personas más influyentes. Esto es importante. Los reyes podían surgir desde el Senado, podían ser nombrados, pero esto es durante la época sabina, ¿ya? Porque después cuando llegan los etruscos, se va a acabar esto del rey elegido y el rey va a convertirse en hereditario, que quiere decir que el hijo del rey se va a transformar en el próximo rey.
Eso es muy importante, porque vuelvo a decir, cuando teníamos a los latinos sabinos, que son la primera civilización romana, se elige al rey. Y después cuando tenemos a esta civilización militarizada, el rey es de forma hereditaria. ¿Ya? Principalmente hay que entender que el rey tiene todo el poder, ¿ya? Y comandaba todo, tanto el ejército como la religión, por ejemplo. Luego venía el Senado, que estaba conformado por 100 personas y jefes de familias patricias, ¿ya? En este tiempo el Senado no toma grandes decisiones, sino más que nada le consulta o aconseja a los reyes. Les dice, por ejemplo, el rey puede consultar y decir, ¿qué piensa el Senado de esto? Y ahí el Senado decía, bueno, pensamos esto, la mayoría vota que en realidad deberíamos hacer esto, en realidad no deberíamos hacer esto, pero el que tomaba la decisión final era el rey, ¿ya? Eso se copia, por cierto. Es un consejo de 100 personas, 100 miembros compuestos por los jefes de la familia. No cualquiera podía ser senador, ¿ya? Así funcionaba la monarquía en Roma. Bien, los que formaban parte del Senado, ¿cierto? Se llamaban a sí mismos príncipes, ¿ya? Al principio fueron 100, después fueron 200 y finalmente fueron 300. ¿Y esto qué habla? No es que dejaran meter más gente, sino lo que va a pasar es que cuando Roma va creciendo en cantidad de población también, y van surgiendo otras familias que tanto nuevas como de batallas ganadas, ¿cierto? O familias que también desprenden desde otras familias. Entonces, todos van a participar en el Senado y es por eso que se va aumentando la cantidad de senadores, ¿ya? No es que de repente se pusieron buenos y empezaron a dejar participar a los plebeyos, no, nada que ver. Como dice ahí, al agrandarse la ciudad, ¿cierto? 400 y 500 bajo Julio César, que es casi la última época de la República. Y cuando ya era un imperio, llegaron incluso a ser 1000 senadores, chicos, porque tenían que ser senadores que representaran a distintas familias de distintos lugares y como el imperio va a ser enorme, finalmente van a ser muchos. ¿Cómo era la Asamblea del Pueblo? ¿Cómo funcionaba la Asamblea del Pueblo? Era solamente formada por los patricios. Aquí no participaban los senadores, pero sí participaban, por ejemplo, los hijos de los senadores, los hermanos de los senadores, y yo dije que también algunos clientes que se hacían de mucho dinero, ¿ya? Que eran muy influyentes para los senadores. Por ejemplo, los dueños de los establos que ganaban mucho dinero, o en una época ya más republicana, incluso los dueños de los coliseos o dueños de esclavos, porque los esclavos se vendían, ¿ya? Se vendían igual que un objeto. Habían personas que traficaban esclavos, habían personas que iban a buscar esclavos, se llevaban personas presas y después las vendían en una feria como si fuera un objeto. Ojo que a un esclavo normalmente se le cortaba, por ejemplo, la lengua para que no pudiera hablar, si era muy rebelde. Atrocidades. Bien. ¿Qué podemos destacar de acá? Como decía, eran varones en edad militar. El hermano del senador, el hermano del pater familia, el hijo del pater familia, los hijos, ¿cierto? Del pater familia, varones. De esta forma era un cuerpo ratificador, ya que era como la voz del pueblo, pero en el fondo de pueblo no tenían nada porque eran los familiares de los mismos senadores. ¿Ya? ¿Hay que copiar? No, eso no se copia. No, porque después yo lo vamos a repasar después en guía y cosas así que no es necesario. Ok.
Bien. Para ir terminando, por ejemplo, tenemos los símbolos de poder. Ya Roma va a jugar mucho con este tema de lo que los símbolos de poder, porque como dije yo, que de cierta forma una cultura madre de la cultura occidental, de aquí nace toda esta idea de que dominar no solo en lo político, no solo en lo militar, sino también en lo mental, sino también en lo cultural y ya en su final etapa, en lo religioso incluso. ¿Ya? Entonces aquí van a nacer símbolos, por ejemplo, como las fases, que es esta hacha, ¿ya? Y la fase representa el poder, es un hacha, ¿cierto? Que con un gran mango. Entonces muchas veces al emperador se le retrataba con esta herramienta. De hecho, de la fase nace la palabra fascismo. El fascismo nace en Italia, ¿ya? Y es búsqueda de rescatar la gran gloria del Imperio Romano, ¿ya? Nace en Italia durante el siglo XX, pero es enfocado en esto y rescata, como decía yo, ¿se acuerdan que yo dije al principio de la clase que todo tipo de cultura, civilización o cosas así trata de justificarse en un mito? Los fascistas del siglo XX van a tratar de justificar su ideología fascista en Roma, en la antigua Roma, así como lo trató de hacer Adolf Hitler, que era aliado de los fascistas, ¿cierto? Que va a tratar de justificar el imperio, o mejor dicho, el nazismo, que él decía que era el tercer Reich, y el Reich anterior había sido Napoleón, y anterior a eso había sido el Sacro Imperio Romano Germano, que eran como los padres de Europa, que lo vamos a ver después cuando veamos la edad feudal, ¿ya? Entonces, como decía, siempre se trata de justificar todo en un origen mitológico, ¿ya? Nuestro origen mitológico, por ejemplo, en Chile en la Guerra de Arauco, Pedro de Valdivia, Lautaro, los mapuches, quemaron Santiago, todas esas cosas son parte de nuestra historia también, ¿cierto? La resistencia mapuche y todas esas cosas que forman parte de la identidad. A veces para bien y a veces para mal, como en el caso de los fascistas y los nazis. Bien, aquí hay un mapa conceptual, ya yo voy a mandar después esta información, también la voy a subir a WebClass, cuando tengamos Classroom, también lo voy a subir a Classroom, lógicamente, y básicamente para que puedan ver todas estas cosas a la hora que empecemos a hacer actividades un poquito más de análisis, ¿ya? Que es lo que quiero llegar. Y aquí finalmente, para ir ya terminando la monarquía romana, tenemos distintos retratos de los que habrían sido los reyes. Acá tenemos al gran Tarquino el Soberbio, ya, que vendría siendo el último. No vamos a andar en tema de Rómulo, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ir rey por rey? Vamos a dejarlo hasta acá.